Buen día, Javier. Buen día, Cristian. Un gusto conversar con ustedes. Bueno, Carlos, casi como si fuéramos estudiantes de una de tus tantas cátedras a lo largo del tiempo, te preguntamos qué es la prescripción. ¿Es un derecho, una garantía, es un obstáculo, una limitación al Estado? Bien, bueno, en lo que es o lo que puede considerarse como la política criminal de un Estado como la Argentina, hay diversos institutos que ponen límites al poder punitivo del Estado, quien el Estado ha monopolizado los poderes de persecución prácticamente y de juzgamiento de todos los delitos, de la mayoría de los delitos del Código Penal. Estos límites están establecidos en función de, por ejemplo, institutos como el de la prescripción, institutos como el de, bueno, el de la imputabilidad de los menores o el de la pena de muerte, todas cuestiones que expresan cuál es la política de nuestro Estado argentino respecto de estas cuestiones. La prescripción es una de ellas y tiene una doble significación, si se quiere, en general, saliendo del caso que los ha convocado a tratar Ujú. este tema, y es que implica que el Estado tiene un tiempo, un plazo para cumplir con su poder punitivo, con el despliegue de su poder punitivo, y que los ciudadanos, en general, gozamos de un derecho a un plazo razonable del Estado para cumplir con el proceso penal. Y si el Estado no cumple dentro de ese lapso, pierde la capacidad de poder ejercer ese derecho punitivo. Por otro lado, hay que decirlo también, la prescripción significa un reconocimiento hacia el imputado de que si en determinado lapso no volvió a delinquir o no se dieron algunas circunstancias que interrumpan o suspendan el curso de la prescripción, pareciera que ha perdido interés la necesidad de aplicar un castigo específico en un caso concreto, ¿no? Ujú. Ese lapso, en nuestro Código Penal, en el artículo 62, está establecido en general, vamos a decirlo así, como el plazo máximo de la condena que podría haberle correspondido a partir de la escala penal que cada delito tiene. Si un delito tiene un mínimo de 3 años y un máximo de 10, y transcurren 10 años sin que esta persona vuelva a incurrir en ningún otro delito que determine que el plazo tenga que computarse de cero a partir de la comisión de ese nuevo delito, ya no habría razón para procurar su encarcelamiento a los fines de someterlo a un tratamiento que contribuya a su readaptación social, porque el hecho de que no haya cometido nuevos delitos ha significado eso, que no hay necesidad de ese tratamiento penitenciario. Mm. Dije que el plazo era el máximo de la escala penal, sin perjuicio de que para los delitos que tienen pena de prisión perpetua hay un plazo máximo establecido en nuestra legislación que es de 15 años. Claro. Quiero decirles que, bueno, esto es lo que está vigente y no desde ahora. Esto está desde los comienzos de la vigencia del Código Penal hace ya más de un siglo. O sea que no es un instituto que haya surgido a partir de, no sé, de la reinstauración de la institucionalidad Ujú. democrática. Pero también debo decir que recientemente, hace pocas semanas, casi meses, el Poder Ejecutivo ha remitido al Congreso de la Nación un proyecto de reforma del Código Penal en el que este tema en particular ha sido modificado o se propone que se modifique porque se establece que no se aplica la prescripción de la acción penal para los delitos reprimidos con pena de prisión perpetua, por ejemplo. Bien, que sería, O también, claro. perdón, No, Sería este que caso. eventualmente sería este caso por si ejemplo, si es que estuviera dentro de la ley ya ahora modificada, digo, ¿no? exactamente. Ahora, también tampoco se aplica, dice el artículo 108 de este proyecto de Código Penal, en los delitos de homicidio simple, homicidio agravado, abuso sexual en sus diferentes modalidades, el grooming y una enumeración bastante extensa de artículos en los que se establece que no corresponde hacer vigente el instituto de la prescripción. Eh, Aun cuando este código o esta norma fuera sancionada hoy, no sería aplicable para Claro. Claro. retroactivamente, o Ujú. sea, no sería aplicable a los hechos ya cometidos, sino recién a partir de los que se cometan Ujú. desde hoy en adelante, si Bien, hoy entra en vigencia. bien. Ujú. Quiero decir también que, bueno, no solamente esta reforma es un dato de connotación de actualidad, sino que
Bueno, la imprescriptibilidad de algunos delitos ya fue considerada por los tribunales que juzgaron los excesos y los delitos cometidos en la última dictadura de lesa humanidad por aplicación de la jurisprudencia internacional, el Pacto Internacional, la Convención Americana de Derechos Humanos y en realidad también el Pacto Internacional de Roma, Bien. en donde declara que este tipo de delitos de lesa humanidad, lo que importa que ha habido desde el Estado una generalidad en el atentado contra los derechos humanos, no un caso en particular, estos delitos son imprescriptibles. Y recientemente estuvo el presidente de la Corte Suprema de Justicia en nuestra ciudad en un congreso de jueces federales y de integrantes de tribunales orales, en donde de algún modo reconoció que esta imprescriptibilidad no debe ser menospreciada, pero dijo también que no se le puede dar a otros delitos comunes en este contexto normativo que hoy rige esta significación. ¿Qué quiere decir con esto? Que lo que resolvió la Cámara Segunda en lo Criminal y Correccional de Río Cuarto, en principio, está en línea con Claro. esta interpretación de aplicación de la ley y que lamentablemente, digo lamentablemente para los familiares y como para la mayoría de los ciudadanos, esta imputación tardía ha representado el hecho de que, al menos para esa persona, haya impunidad. Si es que, como ustedes Ujú. Claro. introdujeron correctamente, la prueba lo compromete contundentemente. Bien, Carlos, Cristian te saluda, ¿cómo te va? Gusto. Preguntar, en este caso, para poder entender lo de la imprescriptibilidad, ¿qué es lo que se toma en cuenta como criterio fundamental para decir estos delitos sí son, ya no son, estos sí prescriben y estos no prescriben? ¿Cuál es el criterio de fondo que hay, digo, para que entenderlo como sociedad? Bueno, está muy atinada la pregunta porque en realidad tendría que volver a la introducción que hice, porque son cuestiones de política criminal. Fíjense que, a ver, en nuestro país esto es así, está vigente, pero no en todo. El derecho comparado ofrece distintas alternativas Ujú. y la historia de nuestra evolución jurídica, dentro de los cuales incluyo este último proyecto de reforma al Código Penal, demuestra que son cuestiones que, bueno, los tiempos, la política, la interpretación de cómo se representan los intereses de la comunidad, a través de los representantes legales o los legislativos, van demostrando que los intereses pueden irse viendo modificados. Eh, Como dije, hay cuestiones que tienen en cuenta los delitos que atenten gravemente contra los derechos humanos, los de lesa humanidad, o algunos delitos graves como el homicidio en algunos países. ¿No? En el nuestro está claro que no, como Estados Unidos, algunos estados de Estados Unidos y Japón, o los delitos sexuales cometidos contra menores de edad, como en algunos estados de los Estados Unidos y Japón. Otro ejemplo es Nueva Zelanda. Nueva Zelanda solo declara prescriptibles, o sea, aplicable este instituto, a los delitos punibles con menos de 3 años o hasta 3 años. De 3 años para arriba no son prescriptibles, son los Ujú. delitos más graves. Ustedes ven que en esto hay matices, hay diferencias de Claro. criterio, de grado, de realidad, de idiosincrasia, de concepción ideológica de los derechos humanos y la protección de los ciudadanos y de las víctimas, ¿no? Esto quiere decir que puede verse modificado, como ha sido el hecho de que se haya presentado un proyecto de reforma del Código Penal que sustancialmente amplía el espectro de delitos imprescriptibles. Ujú. Ahora, vuelvo a decir, el contexto que nos rige hoy no da Bien, lugar a que esto pueda ser modificado por la bien. vía de la jurisprudencia. Sería por la gravedad del hecho, pero también pensaba uno, delitos de corrupción tienen también una gravedad e inclusive una permanencia por los efectos que se producen y muchos de ellos Totalmente. prescriben, digamos. Entonces es como que también en la actualización en el tiempo, como decía usted, también hay intereses que están de fondo. Sí, y ya que mencionas ese ejemplo de los delitos de corrupción pública, también hay que decir que dentro del espectro de normas aplicables en estos casos, cuando se trata de delitos cometidos por funcionarios públicos, nuestro código penal actual vigente,
computa el plazo de la prescripción a partir de que el funcionario deje la función. Y sea, si ha habido coimputados o cómplices, el cómputo de la prescripción empieza a correr cuando el último de ellos deje la función. Mientras tanto, todos se ven en los efectos que podrían Ujú. beneficiarlo de la suspensión de la prescripción, digamos, excluidos de esa posibilidad. Eh, Eh, yo creo que esto es una cuestión de política criminal. claro. Por un lado, tiene que considerar que la prescripción es un instituto que tiene lógica, Ujú. tiene respaldo, tiene fundamentos en el hecho de que el Estado tiene un plazo para cumplir con su cometido y que si ese plazo se le extingue, se acaba y el imputado no ha cometido nuevos delitos, puede quedar sin el derecho Ujú. a aplicar un castigo. Ahora, considero que también es viable y admisible y entendible que haya excepciones a ese plazo y que en definitiva no sea un espectro genérico que considere a todos los delitos de igual manera. Evidentemente que no. Claro. Carlos, perdón, una consulta puntual en el terreno de la imaginación, podemos decir, aunque la realidad supera siempre a la ficción y puede ocurrir alguna vez, y a lo mejor vos conocés algún caso que haya ocurrido. Ocurre un delito grave, pasa el tiempo, eh, incluso en los términos de la prescripción, y aparece un individuo que dice, yo soy el responsable de ese crimen. ¿Qué debería hacer la justicia? ¿Cómo actúa allí? ¿Qué se puede decir al respecto? Mirando el tema desde este lugar, ¿no? Bien, empiezo por decirte que no he tenido en mi experiencia judicial ningún antecedente de esa naturaleza. Sería bastante extraordinario que alguien que ha logrado amparar o cubrirse de impunidad Claro. pase a desafiar a la sociedad y al sistema diciendo yo soy culpable, ¿tá? Pero de cualquier manera creo y entiendo que al menos a pesar de los planteos que se han hecho en el caso de Río Cuarto, que la normativa aplicable no deja mucho margen para, desde el punto de Ujú. vista penal, aspirar a alguna consecuencia para el culpable. Ahora hay que decir también que la jurisprudencia sí ha admitido y el Código Civil, o sea, el derecho privado, le reconoce a la víctima el derecho a la verdad. O sea, el derecho a que, a pesar de que no haya pena o no posibilidad de aplicar una pena, se declare la verdad respecto de lo ocurrido. Claro. Y eso ocurrió, por ejemplo, a partir de la jurisprudencia y de los precedentes de los juicios a los militares de la última dictadura militar, ¿no? El derecho a la verdad es una suerte de reconocimiento, también amparado en normas de jerarquía convencional, o sea, internacionales, como el derecho a la tutela judicial efectiva, según el cual todo ciudadano tiene derecho legítimo y aspiración a aspirar a tener una respuesta eficaz del sistema judicial. Y si bien esto no va a ocurrir por las normas aplicables al caso en materia penal, sí puede ocurrir en materia civil. Y esa puerta queda abierta. No prescribe, es imprescriptible. Bien. Y volviendo a tomar el caso Dalmazo y pensando en todo lo que han padecido los familiares directos de la víctima, en este caso, que fueron una y otra vez victimizados. Estoy pensando en el hijo de Nora Dalmazo, que incluso estuvo imputado, Ujú. en el propio esposo, viudo de Nora Dalmazo, quien también está imputado. Este derecho a la verdad, digo, no hay un instrumento jurídico penal que pueda decir, bueno, a este acusado está beneficiado por la prescripción, digamos, y no se lo va a sancionar ni se lo va a seguir investigando. Pero nosotros vamos a investigar qué lo hizo y para decirle por lo menos a la familia, miren, la verdad fue esta, porque una de las cosas que se escuchan como reclamo de la familia puntualmente es eso, ¿no? Bien. Antes de responderte puntualmente a la pregunta, quiero comentar que yo admiro el estoicismo de particularmente Facundo Ujú. Macarrón, quien en épocas en que estos hechos trascendieron, allá hace 19 años, era alumno mío en una Mira. materia de la carrera de abogacía
y que a pesar de la exposición y la victimización a la que se vio sometido, concluyó el cursado de la carrera con excelente calificación de la materia y de la carrera. Y la verdad que es una buena oportunidad que me das para hacerle llegar mis felicitaciones y mi solidaridad por esta situación. Del resto de la familia no puedo hablar porque no he tenido este trato tan directo en épocas en que estaba en vigencia el hecho, ¿no? Ujú. Eh, por otro lado, te digo que, bueno, las responsabilidades o las reparaciones a la que puede aspirar la familia que ha sido con motivo de sometimiento a proceso en estos contextos, en estas circunstancias, seguramente podrán tener algún tipo de reparación de otra índole que no va a ser penal, Claro. salvo que se detecte que en el accionar de los funcionarios intervinientes hubo delitos o ilícitos, ilícitos que pueden haber sido, que debieran haber sido para que sean tales irreprochables, dolosos, o sea que tuvieron la intención de proceder de esa manera sin margen o habiendo margen, pero no optando por él para obrar de otra manera. Si fue por negligencia, imprudencia, serán sometibles las personas que intervinieron y que les quepa esta responsabilidad a otro tipo de evaluación respecto de su desempeño funcional. Pero penalmente, solamente si se detecta que en el desempeño que tuvieron cada uno de los que pueda estar señalado, hubo algún accionar malicioso, doloso, intencional. Bien, o sea, perdón, Sí, sí. Cristian, si detectara la justicia, la investigación, que algún fiscal, algún juez o alguien hizo algo, cometió algún delito, eso podría ser tomado como plazo para interrumpir el plazo de prescriptibilidad y en todo caso dar la posibilidad a que el imputado, el eventual imputado, sea investigado nuevamente y sancionado, Carlos. ¿O por No, no, procedimiento no. viciado también? No, 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 me corrijo en función Bien, de lo que acabo de decir para precisarlo, ¿no? bien. La prescripción para, en este caso, el sospechado desde hace poco, ¿no? Sí, sí. Como posible autor o exclusivo autor, ha quedado cubierto para siempre en la medida en que ese sobreseimiento dictado por la Cámara de Río Cuarto sea confirmado, si es que es recurrido, por el Tribunal Superior de Justicia. O sea, no se lo puede volver a perseguir a esa persona bajo ninguna circunstancia o argumento. Lo que dije recién es que si hay que evaluar otro tipo de conductas que pueden llegar a ser ilícitas, pero Claro. ya no por parte del sospechado, sino por parte de los funcionarios intervinientes, hay un contexto que también hay que considerar, y es que estos funcionarios se hayan desempeñado como con intencionalidad maliciosa, dolo, para perjudicar deliberadamente a quienes fueron sometidos erróneamente a Ujú. proceso, como son los integrantes de la familia Sí. Macarrón, Ujú. además de el Perejil, que en su momento, no me acuerdo, perdón por la Sí, forma de sí. eludirlo, Pero así se conoce. este, exactamente. Digo, pero para que esas conductas o las conductas de esos funcionarios sean reprochables penalmente, entiendo que debieran haber actuado con dolo. Si no lo hicieron con dolo y fue por culpa, las figuras penales que podrían resultar aplicables no lo serían y solo les cabría responsabilidad por el desempeño funcional Ujú. en Claro. aquel momento. Bien. Mi pregunta va sobre esto, doctor. ¿La prescripción aplica sobre el caso en sí mismo o aplica sobre un determinado delito o figura penal? Por ejemplo, si se lo está acusando de haber realizado el asesinato, es una cosa, y si se lo acusa de haber colaborado, eh, también, la pregunta es entonces, ¿las prescripciones Ujú. sobre el caso en sí mismo ya no se lo puede tocar? O si se descubre, o por lo menos dicen, bueno, no lo hizo, pero sí colaboró, es otro delito que no prescribe eso. ¿Se entiende la pregunta? Entiendo, pero quiero aclarar que cualquiera de los dos supuestos en los tiempos que corren, Claro. 19 años vista del hecho, implica que cualquier delito que se detecte que haya ocurrido, sea como autor, como cómplice de esa muerte, está prescripta. O sea, Bien, Ujú. es la el Código causa. Penal no en la causa, por el Claro. delito de homicidio calificado, que tiene la máxima pena prevista en el Código, prisión perpetua, cualquier delito que tenga esa conminación
a los 15 años prescribe siempre que el sospechado no haya interrumpido la prescripción por la comisión de otro delito, que no es el caso, porque esto ha sido descartado por la Cámara, o se haya tratado de un funcionario público y el cómputo de Bien, de la pena, de la prescripción, perdón, sea a partir de que cesen las funciones, ¿no? Claro. No es bien, el caso tampoco. bien, es O por la sea, causa, en entonces. definitiva, no corresponde reabrir la causa para Claro. esta persona. Bien. Ahora, Carlos, el propio Estado se da esta ley para asimismo tener y poner todo lo que tiene que poner para que sea efectiva el servicio de justicia. En los hechos puntuales, al menos en este caso, vemos que el Estado no ha sido capaz de encontrar al responsable y esclarecer totalmente el crimen. Eh, En tiempo eh, oportuno. en el tiempo oportuno que establece la ley. ¿Qué debería Ujú. pasar en la Argentina para que los ciudadanos tengamos y efectivamente el instituto de la prescriptibilidad sea efectivo, digamos, Ujú. y que el Estado sea también efectivo en la persecución de los delitos? Y son varias respuestas las que merecería por parte de lo que le compete al Estado ser eficiente, eficaz en cumplir con su cometido de la persecución y juzgamiento de los delitos de acción pública. Mm, ¿Y qué debería pasar? Y bueno, lo que puede llegar a pasar, que el Código Penal se modifique y establezca nuevas excepciones o amplíe los claro. plazos de la prescripción para que esta no se opere tan tempranamente. Digo, tan Ujú. tempranamente en supuestos como el que nos ocupa, que el delito es gravísimo y que parece que 15 años pueden no ser suficientes para esclarecer este caso, Ujú. lo cual es opinable, ¿no? Claro. No quiero Ujú. involucrarme Sí, en las sí. pormenores de la causa, pero Ujú. puede ser, como ha ocurrido en otro ejemplo reciente, del joven que fue descubierto enterrado en la casa que ocupó Gustavo Cerati, Así es. que el supuesto autor o inquilino residente de la casa, eh, 19 años después o más, más 40 años creo, Ujú. no puede ser perseguido penalmente de ninguna manera por si se le atribuye el homicidio de este compañero de colegio que creo que era, ¿no? Claro, sí, Ujú. sí, sí. Bueno, parece que en estos casos el paso del tiempo eh, borra el estigma de la persecución penal Exacto. Ujú. e impide que ni el Estado ni las víctimas tengan esa respuesta para reparar el daño Claro. que se ha cometido. Digo que en esto también mi pregunta, no sé si lo habré comprendido bien, si existe alguna causa por la cual se pueda detener Sí, sí, la claro. prescripción, porque digamos, alguien puede decir, bueno, esto tenía que ver, no sé, ¿no? Digo, alguien puede decir, esto tenía que ver con el gobierno, entonces como que lo cajonearon, entonces tardaron tanto para poder llegar a la prescripción y que no pase nada y que nadie quede encarcelado. Entonces uno dice, pero ¿qué pasa? Porque aquí están llegando mensajes, nos dicen 19 años se tomaron y no pasó nada. Digo, hay toda una especulación que puede darse en esto. No hay nada que se Eh, pueda decir y decir, epa, ¿qué pasó? ¿La justicia no accionó como correspondía? bueno, para poder discutir o plantear ese argumento como razón de no aplicación de la prescripción a quien ya fue sobreseído, tendría que ser actual, vigente, poder invocar, demostrar, digo, es un supuesto, una Ujú. hipótesis, ¿no? Casi una conjetura de mi parte, invocar y demostrar que entre el fiscal y el hombre que resultó sobreseído, el parquetinero, había complicidad y deliberadamente, de común acuerdo, el fiscal omitió, escondió o no quiso tomar la decisión de imputarlo en su momento. Lo cual haría aplicable una de las razones que acabo de decir, que está en el artículo 67 del Código Penal, de que si en el hecho aparece involucrado un funcionario público, el Claro. delito no prescribe para ninguno de los partícipes, los que son funcionarios y los que no son funcionarios públicos, sino a partir del momento, se empieza a computar la prescripción, a partir del momento en que el funcionario cesa en sus funciones. Bien. Pero Ujú. hoy es un planteo que me parece que es conjetural Ujú. y que para poder sostenerlo tendría que haberse argumentado y poder sostenerse en la instancia recursiva, que es lo que les queda a los familiares de Nora Dalmazo para poder
revocar ese sobreseimiento. Ujú. Doctor Ferrer, vos has tenido una larga y reconocida trayectoria en tus funciones como fiscal de Cámara. Eh, por eso la pregunta va un poco hacia la experiencia. ¿Tienen los fiscales los recursos necesarios en la justicia, tanto federal como provincial, digo, como fue el desempeño en tu caso, para investigar con libertad y todo lo que tienen que hacer para para que esas investigaciones sean efectivas, rápidas, como pide o establece, digamos, lo ideal? Bueno, por experiencia y por lo que después sigo observando como ex fiscal, porque sigo vinculado al ámbito judicial y al académico y me interesa, porque es de lo que hablo en clase, Ujú. poder hacer este tipo de evaluaciones y afirmaciones en el mundo universitario, ¿no? Eh, Muchas veces depende a veces el resultado, los éxitos, los logros en materia investigativa por parte de los fiscales, depende de los recursos de los que dispone, recursos humanos, materiales, Ujú. colaboraciones, la intensidad de la demanda, la prontitud o celeridad de las respuestas que se le exigen. Pero también hay que decir que muchas veces este resultado esperable depende de la contracción, el perfil, la capacidad de sus integrantes, ¿no? Del Ministerio Público. Y en esto la realidad tiene ejemplos de diversa entidad o comparables, porque cada tanto trascienden hechos notorios o que asuntan interés mediático por la actuación de determinados fiscales que a veces no tienen necesariamente la difusión que merecerían o en la página institucional del Ministerio Público, y sí la tienen otro tipo de hechos que parece que estadísticamente representan una evaluación política de la política institucional, hablo, ¿no? Claro. Más trascendente. De todas formas, eh, quiero decir que cualquier esperado resultado o performance del desempeño de los integrantes del Ministerio Público depende muchas veces del control de gestión. Y Mm. esto significa que las autoridades del Ministerio Público, la Fiscalía General o los adjuntos, eh, no sé si lo tienen con una intensidad adecuada, pero al menos no trasciende esto públicamente. No sé si existe un parámetro de evaluación. Cuando yo Claro. era funcionario, me desempeñaba en un juzgado de instrucción, que eran las fiscalías de aquel momento, se nos pedían anualmente las estadísticas que representaban poder mostrar cuántas causas de las que tuvimos pudimos elevar a juicio Ujú. desde la etapa de investigación y cuántos sobreseimientos se dictaron. Y era una pauta para mensurar si había dedicación y había eficiencia en el desempeño de la investigación, en el cumplimiento de la investigación. Por allí, esto puede no ser representativo solo, este dato solo frío de la cantidad de causas elevadas a juicio, puede no ser por sí solo representativo de un buen desempeño, porque hay causas de distinta complejidad y que demandan más tiempo de dedicación y representan estadísticamente menos impacto. Pero creo que depende de varias cosas, en definitiva, para a redondear la respuesta. Depende de los recursos de los que se disponga. En ese sentido, creo que, al menos en el campo de la investigación, y salvo la posibilidad de contar con comisionados o investigadores o detectives propios, Ujú. que los hay, pero en escaso número, Claro. y para toda la provincia, depende el perfil, la capacidad y la contracción de los integrantes del Ministerio Público, y depende también de un control de gestión desde la autoridad del Ministerio Público, donde se evalúe el rendimiento de cada uno de los integrantes. Doctor Carlos Ferrer, un gusto tenerte como siempre. Carlos, aquí en Radio María, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias. Y para mí un gusto compartir con ustedes este momento y a disposición para lo que necesiten. Un